Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López y como siempre es un placer estar con todos ustedes. Ya se va acabando el sexto mes del año, pasará el mes de julio y tendremos nuevo presidente en Colombia. ¿Qué triunfó? La democracia. Es innegable. Muchos decían que no, que en este país no lo había, pero sí lo hay. Vendrán rumbos nuevos, maravilloso. Esperemos que sean por el bien de todos los colombianos. Habrá que seguir trabajando, como lo han dicho muchos empresarios, muchos sectores de la economía y muchas personas de este país. Tendremos que seguir con esa pujanza colombiana. Somos la cuarta economía más importante de América Latina, hay veces peleando un poco con Argentina, pero vamos para adelante y esperemos a ver qué va a pasar. Medio país asustado, medio país contento, medio país empanicado, medio país optimista. El país está polarizado. Lo importante es que tenemos que trabajar para todos. Y lo que dicen muchos especialistas que escuchamos en estos días, el nuevo presidente Gustavo Petro tendrá que escuchar a los de un lado y tendrá que escuchar a los del otro lado. Tampoco es el Mesías, como lo decían ayer, ¿no? Pues, ojalá pudiera salvar al país de todo y organizarlo completamente, algo que es improbable para cualquier partido político, para cualquier presidente. Pero la tarea hay que hacerla, el péndulo se va hacia otra directriz económica, la cual en Colombia nunca se había probado. Pues probemos, a ver cómo nos va y esperemos que las cosas salgan bien. Sí, Nacho, con las buenas tardes. Obviamente Colombia hoy no amanece ni como Venezuela, como lo quería, sí, como lo pensaban los uribistas, ni como Suecia, como lo pensaban algunos de los petristas. Hoy seguirán, obviamente, y los cambios se tienen que ir dando poco a poco. Sí. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar, Nacho, tuvo un movimiento leve entre comillas. Mire que el dólar... Es la moneda más devaluada del mundo, pero fue por 100 pesos. El viernes cerró a 3.905 pesos. Hoy sobre las 8 y 5 de la mañana se negociaba 4.100 pesos. Eso estamos hablando de 195 pesos con relación al viernes. Estamos hablando de un 5%. Pero al final el promedio fue de 4.027 pesos. Estamos hablando con relación al viernes un aumento de un poco más de 120 pesos, Nacho. Todos a la espera de ese ministro de Hacienda. Claro. Que será el que nombre el nuevo presidente y será el llamado a calmar las finanzas del país, a enviar un buen mensaje en ese sentido. Y probablemente el dólar ni va a llegar a los 5.000, ni llegará a los 6.000, no se sabe porque aquí no se puede pronosticar nada, pero por ahora en este primer impacto, teniendo ya una respuesta, pues tuvo un leve, fue leve y fue de las que más se evaluó en el mundo, pero no fue tan grave. Tuvo un aumento, Nacho, lo que usted dice del ministro de Hacienda es cierto, obviamente dependiendo de quién se nombre. Ese es otro mensaje que le mandará el presidente Gustavo Petro a los mercados. Y él está en medio de dos escenarios. Uno, elegir un ministro de Hacienda que genere confianza, que podría ser quizás un Alejandro Gaviria, un Rudolf Homs, como el señor Ocampo también. Hasta la esposa de Gaviria. Hasta la esposa, sí. Hasta la esposa de Alejandro Gaviria, sí, que perteneció a la Junta del Banco de la República. O elegir a alguien que sea cercano a sus afectos, que le camine bajo sus políticas. Que podría ser Ricardo Bonilla, que es una persona que ya está hablando y que fue su secretario de Hacienda. Pero dicen que el cargo es mejor para la DIAN. Dicen que es una persona experta en recaudar. Pero el asunto es que él necesita en el Ministerio de Hacienda una persona que por un lado genere confianza, pero por el otro lado le camine, o sea, esté de acuerdo con sus políticas económicas. Que no vaya a ser una persona que tenga un alto perfil y que vaya en contravía de lo que Petro propuso en campaña y los cambios que él quiere hacer. Muy bien, tenemos un presidente elegido. El 7 de agosto. El 7 de agosto. Será nombrado ya oficialmente. En este momento es elegido. El 7 de agosto ya nombrado con todas las facultades que este cargo le da. Por ahora, pues ha mandado algunos mensajes, suelten a estos muchachos, hagan aquello. Vuelva Daniel Quintero y los alcaldes que tuvieron estas sanciones por estos días. Bueno, esperemos hasta el 7 de agosto, todavía nos queda un mes y un poco más para que quede en posesión de este cargo y ahí ya empezaremos a ver cómo va a mandar. Pero saben, Nacho, que dos mensajes positivos ha enviado, por lo menos en principio. Pues uno, el domingo, que se comunicó con el secretario del Tesoro norteamericano. Ese es un mensaje favorable. Y hoy anunció que también se había reunido con el presidente, o mejor, había tenido un contacto telefónico con el presidente Biden
y ese también es un mensaje positivo para los mercados. ¿El país no se acabó? Sí, el país no es que el país... Vuelvo y Vamos le un día. digo, No se acabó. ni Venezuela ni Suecia. Sí, señor. Bueno, y tal vez la otra noticia es el regreso del alcalde Daniel Quintero a su cargo, María Andrea. Desde muy temprano, Nacho, buenas tardes, y también para los televidentes, la procuradora Margarita Cabello escribió y también envió un boletín a través de su cuenta de Twitter, Nacho, diciendo que se levantaba esta medida de suspensión de Daniel Quintero Calle, y usted lo mencionaba ahora, Nacho, y es que en ese discurso de aceptación de los resultados del señor Gustavo Petro, hoy presidente electo del país, pues le hacía esta petición a la procuradora y era restituir en sus cargos a todos los alcaldes que había suspendido con connotación de las elecciones. Pues esta mañana hacia las 10:45 am llegó el alcalde de Medellín, fue recibido por el Movimiento Independientes, varios de sus funcionarios también. Estaba, por supuesto, todo ese equipo de seguridad a través de esta caravana que lo estuvo acompañando, y también dirigió unas palabras, y en esas palabras las primeras fue en agradecimiento precisamente al presidente Gustavo Petro. Escuchemos. Yo creo que llegamos después de mucho dolor, pero en el mejor momento. Cuando Colombia está cambiando y tenemos muchas tareas por delante. Cuando Colombia está cambiando, y quiero desde acá saludar y agradecerle a Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque él pidió que volviéramos al cargo. 12 horas después estamos en el cargo nuevamente, como siempre debió haber sido. Y cuando dio este anuncio, también Daniel Quintero Calle pues empezó a describir qué son esos nuevos proyectos que va a desarrollar. Uno de ellos tiene que ver con los 5 nuevos metrocables que va a desarrollar en la ciudad, que ahora más adelante profundizaremos sobre eso, pero también habló de Hidroituango. Pero digamos que dio 2 notas importantes, y una de ellas es que invitó a los empresarios de Medellín, a los gremios, para que se reunieran, incluso también invitó al uribismo para que volvieran a restablecer esas relaciones. Incluso dijo que pues con esta nueva llegada había tenido tiempo, digamos, para reflexionar y corregir en aquello que se había equivocado, y también mencionó que el Ministerio de Industria y Comercio pues estaría entonces instalado en Medellín con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos cuáles son esos nuevos proyectos. Primero, poner a funcionar el metro de Medellín. Vamos a arreglar el metro de Medellín. Ahí tenemos una contingencia que obliga a avanzar muy rápido. Segundo, 14 puntos que están por emergencia climática afectados, pero también terminar Hidroituango. Nosotros el 26 de julio vamos a hacer pruebas ya en seco de Hidroituango, y antes del 30 de noviembre vamos a tener funcionando plenamente Hidroituango, previas a algunas pruebas que vamos a hacer. La última de los importantes anuncios que vamos a hacer es una mesa de trabajo conjunto con los empresarios, con los gremios, con todos los sectores y con incluso el uribismo, si así lo quiere, porque creemos que nos tenemos que unir por Medellín, por Antioquia, por la gente. Vienen buenas noticias en ese aspecto, y es que viene el Ministerio de Industria para la ciudad. Eso es una gran noticia que va a permitir desatar toda la política industrial de Medellín. Bueno, queda uno ahí, me quedé con estaba preguntando aquí, ¿qué es eso el ministro de Industria? Pues Nacho, al parecer lo que se va a hacer es que se va a Muy bien, a descentralizar. Y eso sí lo necesita este país. Porque recordemos que, digamos, una de esas promesas de campaña de la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y hoy el presidente Gustavo Petro, era precisamente llegar a las regiones, y pues parece que en esas conversaciones que dijo también el alcalde Daniel Quintero, que ha conversado en 2 oportunidades esta semana con Gustavo Petro, pues le ha hecho esa petición de que envíe ese ministerio para Medellín. Discurso y cambia la narrativa, pues obviamente ganaron, y Daniel Quintero gana porque le hizo la fuerza. Preguntas que me quedan es, ¿volverán estos secretarios retirados, volverán otra vez a su cargo? Cambio de narrativa, ahora hablemos con los gremios, hablemos con los empresarios, ahora sí les tengo las puertas abiertas. Que no se había reunido con los... No se había reunido, pues interesante que esto se suavice, esta guerra, Nacho, que no está beneficiando a nadie. Yo creo que esos funcionarios no volverían.
si Gustavo Petro ganó y si esos funcionarios Necesita renunciaron, gente, claro. necesita gente y obviamente un comité de empalme, diría Pero uno, yo hará le voy a parte decir de ese una comité cosa de a usted. empalme, no sé. Lo que tiene es funcionarios Petro. Petro no está así como que solo y a la deriva, no. Lo Y los que que se le van a tiene es acercar. funcionarios Sí, para sí, nombrar de claro. todo el país y de todas las Y regiones. seguramente que sí, Nacho, pero obviamente como ellos hacen parte de ese grupo de la alcaldía de Medellín que se salió precisamente para hacer su gerencia de campaña en el departamento, pues no son mirados como cualquier otra persona que se hubiera acercado al pacto histórico. Deben tener allí, diría uno, pues unos cargos, no sé María cuál Andrea es la estará muy palabra. pendiente. Lo que sí es cierto es que habrá que ver qué pasa con estos secretarios. 7. 8. Sí, 9. 9. Oiga, Óigame, mira, superamos todas las- 9 secretarios que ya conocían la dinámica de la ciudad. Este invierno nos está porreando fuerte, generando muchos desastres y la infraestructura se está dañando, se está deteriorando, seguimos con toda la jardinería en mal estado. Le llegará y le queda año y medio al alcalde actual. Llegó el momento de ejecutar y ponerse, ya hizo todo su debate político, hizo todo lo que tenía que hacer, logran el resultado final y ahora le queda es empezar a mostrar. Nacho, y me quedó sonando algo que dijo el alcalde Daniel Quintero. ¿Quién va? Obviamente en esas vueltas de la política, ¿usted vio entonces quién es el que va a inaugurar Hidroituango? ¿Quién dijo en su momento que la iba a desembalsar? Porque hay los videos rodando de, Sí, pero de interesante el Gustavo mensaje, Petro sí. que él le iba a Sí, lo desembalsar. dijo. Y él es el que la va a inaugurar en Lo que esas pasa vueltas es de la que política. Uno, aquí después de llevar tantos años, uno entiende que en política todo se vale. Todo discurso se vale. Aparentemente vamos a desembalsar, sí, lo dijo por ahí, pero no dijo que iban Hace a 4 desembalsar, años. que iban a analizar y si eso había que desembalsarlo, había que desembalsarlo. No, obviamente no se puede, no se debería Eso no desembalsar se puede porque reversar. el país entraría en una crisis energética. Y eso pero fue en un sí momento de crisis del proyecto, ya. Lo que él le mandó a decir, dijo, no lo inaugure tan rápido, hágalo con calma y hagamos las cosas bien hechas. Fue el mensaje que le mandó el nuevo presidente Gustavo Petro a Daniel Quintero. Bueno, conciliador, qué buen hombre que pues, escuché a varios empresarios ahora hablar en varias emisoras nacionales en un tono de vamos a seguir trabajando. ¿Cuál es ese Incluso el cuento? presidente de Asobancaria también decía, Nacho, que era momento pues, de cerrar esa Sí. polarización. Muchos gremios también se pronunciaron durante el fin de semana después de conocerse las elecciones, gremios nacionales a los que, por supuesto, le genera confianza también a los empresarios. Pero hay algo muy importante y es que los gremios le estaban diciendo al señor Gustavo Petro, presidente electo, que se reúnan antes de ese 7 de agosto porque cogerlo después va a ser difícil. No, Vean, no lo Nacho, fue nadie. Asobancaria, Andy, Augura, Asocaña, en fin, ya el presidente Gustavo Petro, ya todos los gremios están filados con él. Obvio, es que o estamos de pelea o estamos Es trabajando por el correcto, país. es Y entonces todos los gremios y lo que entendía yo hoy era, vamos a seguir trabajando por el país, listo, vamos a aprobar esto, probémoslo. Ojalá que nos vaya bien porque le va bien a Petro, nos va bien a todos. Si de lo contrario, caemos en una crisis impresionante, como el ejemplo que está viviendo hoy Chile. Me hablaban ya de manifestaciones y otra vez ya toda la juventud salió a la calle y la cosa se Si le hay está que enterrando marcharle, le marchan. a Boric. Entonces la tendrá que hacer bien hecha. Y muy alegres quedamos con esa propuesta para la ciudad de Medellín, ciudad que es bastante compleja en movilidad. Estos cables realmente funcionan, le han mejorado la vida a muchas personas en esa movilidad o en esa conectividad. 2, uno para Manrique y el otro para ¿dónde? Pues Nacho, mire, lo que pasa es que hoy ¿Son el 5? alcalde son 5, Ah, son pero- 5 metrocables, sino que inicialmente son los 2 que usted acaba de Hay plática mencionar. para 2, pues eso me falta decir, ay. Empezarán a diseñar 5 nuevos metrocables, Nacho, y dijo el alcalde esta mañana que, pues, por supuesto, esto tendrá que ver con un gran traslado de recursos a través de la ley de metros desde el gobierno nacional. Hay 2 inicialmente, uno que va desde La Estrella hasta Prado y el segundo iría entonces en el barrio Manrique. Esto fue lo que precisó el alcalde esta mañana. El primer metrocable de los 5 que vamos a construir con el gobierno nacional va a salir de la estación Estrella, va a ir al municipio, va a ir al municipio de La Estrella y luego a San Antonio de Prado. Es decir, vamos a impactar ahí no solo a Medellín, un corregimiento de Medellín como San Antonio de Prado, sino que va a afectar y va a impactar de forma positiva también al municipio de La Estrella. Entonces, hago el anuncio de forma clara. Son 5 metrocables. El otro va a subir a Manrique.
Entonces hay ya 2 metrocables claros, uno que va a subir a Manrique, uno que va a ir desde la estación Estrella, va a ir a San Antonio de Prado, que es un sueño de San Antonio de Prado desde hace mucho tiempo. Y es que, entre otras, con el dilema que tenemos, la contingencia de este hueco tan grande que hay en la línea del metro, pues yo les voy a decir, y no se puede negar, Medellín hoy se colapsó. Impresionante el tráfico. Qué cosa tan desbordante por todas partes. Mañana vuelve el pico y placa, según tengo entendido. Y ahí es cuando uno dice, ¿sirve la medida? Sí, porque sí saca mucho vehículo de circulación. Nacho, mira, a pesar de que desde el viernes pasado se levantó esta medida de pico y placa para las motos y para los carros particulares, pues la ciudad no aguantó más. Hoy martes, pues nos pudimos dar cuenta de que fue muy complejo trasladarnos de un sitio a otro, incluso también desde el mismo viernes. Por eso, a partir de mañana, y tengan esto muy presente, solamente seguirá exenta la medida de pico y placa para las motos, pero vuelve a regir para los vehículos. Así que vuelve y revise cuál es el número que mañana tendrá restricción para su placa para que no saque el vehículo. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que seguirán trabajando en las obras del metro de Medellín con el propósito de darle agilidad a la solución. Recordemos que la solución de fondos se extendería hasta 3 semanas y en el momento lo que se adelanta es inyección de concreto en la línea férrea y que también hay otras soluciones, digamos, alternas para poder mitigar esta contingencia. Esto fue lo que detalló Daniel Quintero acerca del pico y placa. La medida de pico y placa vuelve a regir desde mañana, ese es un punto importante, a pesar de la situación del metro, pero solo para carros. Las motos van a seguir sin pico y placa hasta que se resuelva plenamente el problema del metro, pero la verdad es que sin el pico y placa actual las vías colapsan completamente en toda la ciudad. Bueno, y vamos a otro panorama bastante complejo. Don Duber, 40 capturados en el oriente antioqueño. Sí, Nacho, mire, es un operativo que se ha realizado en las últimas horas por parte de la Policía de Antioquia, donde se realizaron 47 diligencias de allanamiento y con 28 capturas. Y por otro lado, pues también hay 14 capturas en flagrancia, donde las autoridades precisan, Nacho, que cayó alias La Chinga, un hombre que lideraba un grupo delincuencial conocido como La Chinguita, y ellos pues operaban en diferentes municipios del departamento de Antioquia del Oriente. Uno de ellos en el Carmen de Viboral y Río Negro, donde pues venían instrumentalizando menores de edad y donde, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, obtenían ganancias y comercializaban estupefacientes por 370.000 millones de pesos mensuales. O sea, la cantidad de droga, Nacho, que se movía era impresionante. Pero escuchemos al comandante de la Policía del Departamento de Antioquia entregándonos balance de lo que es este mega operativo que se adelanta en las últimas horas. A unos delincuentes que venían también en el Carmen de Viboral instrumentalizando menores de edad. Un niño de 7 años lo tenían distribuyendo estupefacientes en las casas. Se incautan 2 armas de fuego, 23 cartuchos, 2 supresores de sonido, más de 5.600 gramos de marihuana, más de 1.300 gramos de cocaína, y venimos trabajando de la mano de la comunidad. Adicionalmente, en el orden público, responsables del asesinato de 7 soldados en Frontino fueron capturados. Sí, Nacho, son 2 integrantes del Clan del Golfo que, de acuerdo a lo que nos indica la 7ª División del Ejército, pues fueron capturados en las últimas horas. Nacho, estos hombres están vinculados con varios homicidios. El primero, un hecho que se presentó donde murieron 7 soldados. Allí esto ocurrió el 19 de abril allí en el municipio de Frontino, y también estos hombres están señalados de haber participado, no sé si usted recuerda, Nacho, en el último paro armado anunciado por el Clan del Golfo cuando extraditaron a alias Otoniel, que en Cañas Gordas se presentó una emboscada a una caravana humanitaria que iba transitando y allí perdieron la vida 2 uniformados. Estas 2 personas también estarían vinculadas allí a este grupo armado del Clan del Golfo y, por supuesto, a estos 2 atentados. Dice Nacho, pues el comandante de la 7ª División, que uno de los capturados es alias Ojón, quien lleva 9 años en esta estructura criminal, y pues esta fue y otro que es alias Farid, que también es integrante del Clan del Golfo desde el 2017. Esto fue lo que nos dijo el comandante de la 7ª División. Alias El Ojón tendría un prontuario criminal de 9 años al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo.
Este sujeto sería el responsable del ataque terrorista el pasado 19 de abril en el municipio de Frontino, en el que fueron vilmente asesinados 7 soldados y otros más resultaron heridos. Asimismo, habría liderado la emboscada a una caravana humanitaria el 9 de mayo en el municipio de Cañas Gordas, cegando la vida de 2 uniformados. Volvamos al panorama de la ciudad de Medellín en lo político. Concejalas de Medellín, porque ya todos conocen la historia, los 4 Aunque la sanción concejales también va para él. del pacto, el famoso pacto de Chuscalito. Había ahí una cosa, un control a nivel interno del partido. Estaban esperando que sacaran esta minuta y creo que salió en el día de hoy. Lo que habían dicho inicialmente que era María Andrea, que habían cometido algo gravísimo. Sí, Nacho, mire, lo que pasa es que dentro de este proceso disciplinario al interior del partido estaban estos 4 concejales, recordemos, Albert Corredor, Lina García Gañán, estaba también la señora Paulina Guinaga y Natalie Vélez, porque, según decía el partido, pues ellos habían vulnerado los principios del partido, refiriéndose exactamente al noviembre de 2021, cuando no siguieron esta orden de votar por uno de los concejales para que fuera presidente de la mesa directiva. Pues bien, hoy concluyó esta investigación interna del partido porque se le había dado un traslado al Consejo Departamental de Ética. Pero para que nos explique finalmente el alcance de este fallo, tenemos con nosotros en la mesa de Nos Cogió la Noche a la concejal Lina García. Concejal, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias María Andrea por la invitación, a Nacho, a toda la mesa de trabajo por darme esta posibilidad. Me encuentro en la calle en este momento porque me cogió también no la noche, sino el fallo hace unos breves minutos. Entonces, pues agradecerles a ustedes esta invitación y de manera vehemente y contundente decirles que el Centro Democrático... Permítame, es que creo no la estamos viendo en este momento, no sé si tiene la cámara apagada para que los televidentes la puedan ver y reconocer. Tengo la cámara encendida, bueno, no sé si me ven. Bueno, perfecto, estamos escuchando, no pero la importa. seguimos escuchando perfectamente. Bueno, ¿qué les dijeron hoy? ¿Qué les mandaron? ¿Qué comunicado les mandaron? Bueno, nos envían un fallo donde el Partido Centro Democrático desafortunadamente sigue cometiendo errores y feminicidios contra las mujeres. Nos dicen que nos suspenden por 18 meses para representar cargos al interior del partido o en representación de este. Pero lo grave, Nacho, de esta decisión del partido es, como usted bien lo advertía, y es que la falta nuestra la tipificaron como una falta gravísima para la cual corresponde como sanción, según los estatutos, la suspensión de los derechos y la expulsión. Entonces el partido, de manera injusta, arbitraria, sigue tomando decisiones por fuera de ese marco estatutario, por sanciones que no corresponden a la falta gravísima, y se ve la mala intención a todas luces de secuestrarnos nuestro aval, y no solo de eso, sino definitivamente de vulnerar nuestros derechos a elegir, a ser elegidas y sobre todo al debido proceso, que es lo que ha quedado claro en el fallo del CNE. Permítame leer aquí un poco. Dice artículo 127, sanciones. Los miembros del partido serán sujetos de las siguientes sanciones. Número 1, para las faltas gravísimas realizadas dolosamente o con culpa gravísima, procede la suspensión de los derechos como miembro. Y no dice I-O, dice I. La expulsión del partido. O sea, en esta norma dice suspensión y expulsión. Y a ustedes les llega un comunicado diciéndoles que quedan suspendidas. Exactamente, Nacho. Lo más grave es que en días anteriores hicieron público que no nos iban a dar el aval en un comunicado sin firma y por Twitter, como se estiló ahorita en el Centro Democrático, que democrático no tiene sino el nombre, diciendo que no tenemos opciones de aspirar, pero también hoy lo que hacen es que nos suspenden, no nos expulsan, no nos quieren dar el aval. Entonces, pues a todas luces, repito, insisto, se ve la mala fe y sigue este partido cometiendo un feminicidio político contra nosotros, las mujeres de esta bancada. Concejal, ¿qué acciones piensan tomar ustedes? ¿A qué lugar allí? Pero venga, la pregunta es, entonces ustedes los que quieren es que se haga la cosa completa, o sea, que las expulsen.
Yo las creo que suspendan y las expulsen. lo que le estamos pidiendo al partido, Nacho, es coherencia. ¿Coherencia con qué? Con los estatutos, con la ley y la Constitución. Si tipifican una falta de gravísima y los estatutos tienen claramente reglamentados qué sanción procede, pues que se aplicara esa. Si ellos hubiesen querido pues variar la conducta, supongo que la hubiesen variado, pero encontraron que había mérito para eso. Lo que no pueden hacer ellos es colocar la sanción o graduarla de una manera que no está en los estatutos. Entonces, ¿la mala fe dónde empieza? Si a mí no me quieren expulsar, ¿cómo me anuncian sin un fallo de fondo hace unos 20 días, un mes, que no me dan el aval? Eso yo creo que no ha pasado en ninguno de los organismos de elección popular. Claro que en el partido ya lo vimos, esto se está volviendo costumbre con la senadora Amanda Rocío del Casanare, donde faltando un día sin un proceso interno, la doctora Nubia Estela Martínez le dice que no puede aspirar al Senado de la República y efectivamente la dejan por fuera de la lista. Entonces, lastimosamente, un partido que se tiene que reinventar después de las elecciones del domingo, lo que deja claro con este tipo de actuaciones es que no es democrático, que no sigue el debido proceso, que no respeta a quien piensa diferente, y lo más grave es que están contraviniendo una directriz del Consejo Nacional Electoral en nuestro fallo, donde claramente ellos tenían que definir con celeridad, eficiencia, pero además acorde a los estatutos. El día viernes nosotros radicamos ante el CNE porque, repito, hoy nos están notificando de la sanción, pero desde el día viernes esta tenía que haber sido notificada. Entonces le estamos pidiendo al CNE que inicie una vigilancia especial con nuestro proceso, pero además, y lo haremos con toda contundencia y vehemencia, que sancione al partido por incumplimiento de los estatutos y por la mala fe que está demostrando. Y esa sanción incluso puede llegar hasta la pérdida de la personería jurídica. Pues, concejal, a él le respondió, ya están tramitando todo en el Consejo Nacional Electoral. Concejalina, en palabras menudas, para que también la audiencia lo entienda, ¿cuál es entonces el alcance de este fallo? Ustedes, digamos, en una aspiración, una eventual aspiración a la alcaldía, no lo podrían hacer por el partido, no pueden aspirar a usted, por ejemplo, estaba ahí esperando ser la vicepresidenta primera del Consejo de Medellín, ya no lo puede hacer. Hablemos un poco de eso. Exacto, María Andrea, no podemos ocupar cargos al interior del partido, es decir, como codirectores, sea a nivel municipal o departamental, por ponerle cualquier ejemplo, pero lo más grave es lo que hacen con nosotros en representación del partido. Yo claramente he mostrado a través de redes sociales y en mis intervenciones la intención de ser la vicepresidenta primera, y con este fallo claramente lo que vemos es que ellos quieren bloquear la posibilidad de que alguna de nosotras tres seamos la próxima vicepresidenta primera del Consejo, porque tienen claro que el tribunal va a confirmar esa decisión y se va en julio. Entonces, lo que hicieron hoy con ánimo revanchista, como lo han hecho desde el minuto 1, desde el 10 de noviembre, es coartar nuestros derechos a elegir y ser elegida y claramente atravesarnos, repito, de manera malintencionada, para que nosotros no podamos ser las vicepresidentas primera, cualquiera de las tres, y yo en especial, que había manifestado esta intención. Me deja muy, muy triste porque el partido no entendió desde las elecciones a Congreso y este domingo que el electorado está cambiando, que nosotros como partido tenemos que conectarnos con las juventudes, con las mujeres, pero imagínense, si nosotros que lo representamos no tenemos las garantías internas, ¿cómo es posible que el Centro Democrático sea un partido con opciones reales de poder en Medellín, en el departamento o en el país, cuando a su propia militancia, a sus corporados, en este caso a nosotras que somos mujeres, nos amordazan y nos cercenan las posibilidades de crecer dentro de un partido y de seguir trabajando en estos barrios de Medellín, en la ciudad, para, pues obviamente lo que todos queremos es resolver las necesidades de los medellinenses? Esto es un partido con ánimo revanchista. Yo soy respetuosa de las instituciones y soy abogada, pero soy respetuosa cuando también se dan las garantías, cuando se da este debido proceso y cuando un partido como el nuestro sigue los estatutos al pie de la letra. Repito, acá ha habido una vulneración malintencionada con ánimo revanchista. Acá no hay otra cosa, porque para las faltas gravísimas pues procede efectivamente la suspensión y limitación de los derechos como militante, pero además la expulsión, y ellos lo han graduado. Ustedes están muy bien enterados, artículo 127, numeral 1. Entonces, en Colombia tampoco puede hacer carrera
que los partidos se pasen por la faja sus propios estatutos que fueron aprobados ante el CNE, además de la Constitución y la ley. Concejal, pero en el escenario donde se percibe que a ustedes claramente no las quieren en el partido, por lo menos en su caso, ¿usted qué? ¿Para dónde va? ¿Va a renunciar al partido? ¿Se va para, no sé, otro partido liberal, conservador, qué sé yo? No, yo voy a seguir dando la pelea por dentro, porque es que si no me quieren tener, entonces que me notifiquen la expulsión tal y como graduaron la falta de gravísima. Pero entonces, ahorita este tema, si nos vamos a ir dentro de lo legal, porque nunca sería una mujer de malas maneras ni actuaría con violencia, pero la pelea es peleando y en los estrados judiciales nos vamos a ver, porque yo no voy a permitir el secuestro de nuestro aval y no voy a permitir ningún feminicidio político cuando nos asisten no solo los estatutos, y usted claramente lo leyó, Nacho, cuando nos asiste la ley, el estatuto de la oposición, y muy seguramente el tribunal confirmará, y cuando nos asiste la Constitución con los derechos del debido proceso y sobre todo ese derecho genuino de elegir y ser elegidas. Entonces acá nos cierran la puerta, no nos dan el aval, pero nos quieren dejar adentro. Entonces no puede que en un país democrático y en un partido que se dice llamar centro democrático existan este tipo de conductas. Concejal, Nacho, la última pregunta. Dale, pues. Concejal, ¿qué consecuencia le podría traer al partido justamente haber violado los estatutos? ¿Qué le podría pasar? Yo lo que conozco, no tengo todo el detalle, pero sí sé que pueden haber suspensiones temporales o permanentes de la personería jurídica, y pues nosotros ya solicitamos desde el día viernes, cuando no se nos dio respuesta, que el CNE actuara. Ahora hay un ingrediente muy interesante que se viene, y es que ellos claramente en ese fallo, Nacho, contravienen el propio estatuto. No sabe uno sin mala intención, porque pues obviamente tenemos una segunda instancia, pero claramente lo que ellos quieren es ganar tiempo, o es lo que yo interpreto como abogada, para que nos vayamos a una segunda instancia y seguramente expulsarnos cuando ya podamos estar inhabilitados para aspirar por otro partido. Entonces, repito, en la mala fe. Como quien dice, hoy estamos a 21. Y esto, la renuncia de ustedes, en cualquier caso, sería el 29 de este mes. Y si esto va al Consejo, ellos no van a... Y si va al Consejo Nacional Electoral, se demorará mucho más. O sea, o ustedes renuncian y queda un concejal de reemplazo, el que seguía en la lista, o no renuncian y quedaron sin aval y sin posibilidad de hacer nada, y se lo juegan en los plazos. Nacho, y le sumo, no solo el CNE, obviamente este es un fallo de primera instancia, nosotros tenemos 3 días para apelar ante el partido, ante el Comité Nacional, y seguramente en la sensatez, porque ahí está el doctor Velilla, que es un señor connotado, de amplia experiencia en el papel jurídico electoral del país, seguramente él verá los yerros que tiene este desafortunado fallo tan pobre, que creo que lo sustanció un abogado laboralista. Imagínense cómo estamos en el partido, que es una gente pues muy respetable, pero creo que de abogados poco. Nos envían a una segunda instancia, que seguramente nosotros haremos uso de la apelación, pero seguramente ellos van a fallar la expulsión y la apelación ya en el mes de julio. Entonces, pues eso ya sería extemporáneo para los intereses de todos nosotros. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con las concejalas de Medellín del Centro Democrático. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias, una feliz tarde. Y es que, en resumidas cuentas, expulsadas y suspendidas, expulsadas seguirían siendo concejalas, pero quedan liberadas para conseguir un aval de otro partido, lanzarse a la alcaldía o hacer cualquier. Esos juegos jurídicos. Se ve una afectación directa. Todo, o sea, el castigo es total. Coordinadora apoya a los empresarios de nuestro país. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Don José Fernando Gil, bueno, ¿y cómo recibe la Bolsa de Valores al nuevo presidente? Vea, Nacho, no lo recibe de la mejor manera. Le cuento que de los diferentes índices que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, 28 cayeron hoy, 4 subieron y 6 se mantuvieron estables. ¿Cuál fue la acción que más cayó? Ecopetrol, era comprensible, cayó casi un 12%. En general, todo lo que tenga que ver con el sector minero energético, cierta mayor incertidumbre que otros sectores frente a la decisión de los colombianos en las urnas.
pero también cayó Enca casi el 10%, Corfi Colombiana casi el 9%, Aval arriba del 7%, Promigas casi el 7%, Argos más del 6%, Elcia casi el 5%, Bancolombia también cayó. Las compañías mineroenergéticas que cotizan en la Bolsa de Toronto, que son muchas de las mineras que hay en el país, Nacho, ayer recuerde fue festivo en Colombia, festivo en Estados Unidos, pero en Canadá sí fue día normal, cayeron entre un 3 y un 7% en la Bolsa de Toronto. Y hoy en la Bolsa de Nueva York, Nacho, también Ecopetrol cayó, Bancolombia cayó, en fin, varios4 Desafortunadamente, vuelvo y le hago el resumen. Hoy, en general, la Bolsa cayó casi el 5,5%. 28 acciones cayeron, 4 subieron y 6 estuvieron estables. Y hoy inició una nueva OPA. Y hoy inició la OPA del Grupo Argos, que te le cuento, la acción también cayó. Obviamente, lo que pasa es que ahí Gilinski hizo una apuesta. En la apuesta de Gilinski, obviamente, me imagino que estaba contando con otro presidente, y claramente lo mostraron en la portada de la revista de Semana del domingo, y quedó el presidente Gustavo Petro, y eso obviamente, por un lado, animará a unos a vender, y otros se desanimarán a comprar. Está enrarecida esta tercera OPA. Sí, no claro. hay buen ambiente y se mueven las fichas por todos los lados sin buen ambiente. Lotería de Medellín, hay que comprarla todos los viernes. Hay que comprarla acá para la nueva reforma tributaria de la que usted me va a hablar. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Yo soy convencido de que lo que se está hablando en la actualidad todavía es bastante especulativo, como lo veíamos. El país se va a acabar si gana Petro, el país no se acabó. Por ahora, ¿sí o no? Esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver cómo se mueve. Ni Cuba ni Suecia, Nacho. Ni no, Cuba sí, ni no, Suecia. Y digo por ahora es porque no sabemos si los helenos van a seguir entonces, si le van a seguir a hacer un tratado de paz, cómo se van a mover las cosas con las AUC, qué va a pasar con el narcotráfico. No lo digo en el mal sentido, sino que hay unas fuerzas malas en este país que seguirán moviéndose de todas estas rentas ilegales, que son las que en muchos casos tienen. Y digo yo que me parece prematuro empezar a hablar de reformas tributarias. Pues el presidente quiere recoger 50 billones de pesos adicionales, un poco complejo porque es una gran cantidad de dinero, pero es que todavía no han hecho empalme y están recibiendo un país económicamente bien. O al menos todas las cifras van bien. Entonces falta ver que ellos ya... Nada menos, Nacho, vea que ayer tuvimos el viernes día sin IVA, recaudó más de 10 billones, mejor, se vendieron más de 10 billones. Entonces habrá que esperar a que se junten, hagan el empalme y que, o sea, uno pueda rajar mucho del gobierno, por otra cosa es estar sentado y venga, explíqueme, Duer, cómo son las cuentas. Sí, señor, las cuentas son así, esto, mire, estamos en esta, y ya meterse a profundidad. Habrá que ver, pero usted me tiene de la especulación de la reforma tributaria. Sí, Nacho, porque varios medios han entrevistado a Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla es una de las personas de confianza del señor Gustavo Petro porque fue su secretario de Hacienda en Bogotá y se supone, como lo hablamos al principio del programa, Nacho, que obviamente será una de las personas que maneje más el tema económico en el gobierno de Gustavo Petro. Él ha empezado a hablar de que esa reforma tributaria no será que solo a los 4.000 ricos de los que habló Gustavo Petro en campaña, sino que ya habló de los 40.000 ricos o de 40.000 personas. 40.000 personas que tengan un patrimonio por encima de los 1.000 millones. Pero Nacho, ¿sabe qué? Se calcula que en Colombia hay 40.000 personas que pueden estar cercanas al $1.000.000. O sea, estamos hablando de los 4.000 millones de pesos. Porque de más de 1.000 millones de pesos la cifra es muy superior. Obviamente también ha hablado de diferentes impuestos y demás, y que ya ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con renta no será para aquellos salarios de más de 4.200.000, sino para aquellos de más de 3 millones de pesos. Aquellos de más de 3 millones de pesos, Nacho, estamos hablando muchos de los que se consideran clase media en el país. Muchos de los que se consideran clase... la platica. Sí, y esto obviamente, ¿qué ha originado? Que algunos expertos califiquen que una posible reforma tributaria del señor Gustavo Petro se parecería a la reforma tributaria de su pariente Nacho. Por lo que se le incendió el país y va a ir en esa tendencia.
Es correcto. Ahí tienen esa actualidad. Vamos con nuestro invitado Robert NG. Hablemos un poco de lo que podría llegar a pasar con la economía de nuestro país. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral? En Esto Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos 310-665-8193. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Bueno, don Dover, usted, no, yo quiero antes de recibir a don Robert NG, que es de la casa. ¿Cómo me le va? Nacho, muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Ah, bueno, y buen programa el que está haciendo. Óigame, entonces 9 viviendas de cuenta este invierno que no está dando la más mínima tregua. Sí, Nacho, 9 viviendas que el fin de semana resultaron bastante afectadas acá en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín, que se vinieron a pique realmente, y 16 viviendas que fueron evacuadas como una medida preventiva para evitar pues, que ocurra una tragedia. Estas viviendas, Nacho, están ubicadas exactamente en el sector de Llanaditas, El Faro, en la Comuna 8, Villahermosa. Allí, pues, en el lugar, estas viviendas resultaron bastante afectadas. Allí había un criadero de cerdos. Se estima que eran 34 los cerdos que habían en el momento de la tragedia y solamente pudieron ser rescatados con vida 11 cerditos, Nacho. Qué lamentable, pues allí también les están brindando toda la ayuda a estos animalitos que quedaron vivos y pues obviamente que estas familias buscan recuperarlos para poder continuar con ese negocio. Pero una historia lamentable en medio de todo este Nacho mar de tragedias por cuenta del invierno. Don Robert NG, bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Bueno, don Robert, don José estaba hablando aquí de la posible reforma tributaria, gobierno que respete. Gobierno que la hace, obviamente, es más, que hace varias, pero en el primer año con mayor razón que la hace. Gobierno que respete clava a la clase media. Y es impresionante eso porque pueden ser de derecha, de izquierda, de centro, donde sea, y llegan a cuadrar caja de ona, y eso es muy fácil. Pida y pida y pida. Nacho, y ahí es donde uno no entiende por qué todas las supuestas reformas tributarias son estructurales, pero todas requieren una nueva reforma tributaria en el corto plazo. Pregúntele a nuestro especialista. Hombre, ¿por qué sucede eso? Es una falacia suponer que cada una de las anteriores 17 reformas tributarias que han habido desde 1991 hasta el día de hoy han sido estructurales. Ninguna de ellas. Cada una de las 17 reformas tributarias que se han hecho durante los últimos años han tenido un horizonte netamente recaudatorio. Cada año uno puede ver que el gobierno de turno gasta más y como en cualquier tipo de empresa lo único que se les ocurre es generar ingresos o pegarse de donde hay más posibilidades de recaudar ingresos para cubrir esos gastos, pero sin afectar realmente lo que importa, que es cubrir el déficit estructural. O sea, reformas estructurales acá en Colombia realmente en términos tributarios no ha habido, y por eso vemos que hay gobiernos incluso como el que termina, que hizo 3 reformas tributarias, y este que apenas logró ser elegido el pasado domingo y ya entra en el manual de las prácticas que se supone no debería hacer un buen presidente, y es arrancar mandato con el anuncio de una reforma tributaria. Pero por un lado hay que aprovechar el capital político, entre comillas, que tiene, con el que arranca. Pero mire qué interesante, Nacho. 31 años, 17 reformas tributarias. Sí, o sea que prácticamente cada año y medio hay una reforma tributaria. Pero me queda una duda ahí con lo que ustedes están hablando. Pero igualmente en el Senado el presidente Petro tiene 40 y pico, digamos que a su favor. De senadores. De los 108. Tiene 20 y pico que acaban de ganar, más otros partidos más los así. Comunes, pero tiene casi 40 pidiendo eso de entrada, será entonces que los conservadores, liberales, y ahí es donde empieza a moverse ya lo de siempre, la mermelada, entonces aprueben esto para que esto funcione. Pero Nacho, dicen que por ejemplo Juan Fernando Velasco, que recordemos es congresista del Cauca, que está muy involucrado en el tema de los combustibles, liberal,
le está conversando ya para los senadores liberales, o sea que pueden aterrizar cerca de 10 senadores liberales. Por eso, ¿y cuánto necesita? 54. 54. Sí, con 50, y entonces ya lo consiguió. Pues fácilmente. Es que tiene a los liberales, tiene a los verdes, amarra ya a los comunes, y lo que logre negociar los consensos que genere con conservadores. La U incluso, Dilian Francisca Toro salió a anunciar hoy que entraba a ser parte de ese acuerdo de reconciliación y tomaba las banderas de lo que señala o quiere señalar el presidente para estos próximos 4 años. ¿Cómo vio usted el dólar hoy? Muchos están empanicados a 5.000, a 7.000, se habla, ¿o será que eso va a pasar? Pues yo pensaría que ya con solamente saber que ganó, el mercado ahí mismo lo toma, ¿sí o no? ¿O habrá que esperar hasta el 7 de agosto Nacho, a que él hable más o a que nombre ministro? El mercado incluso, yo no estaría tan tranquilo. Lo que pasa es que hoy nosotros seguimos en la mayor parte de los medios reflejando la misma TRM con que estábamos el día viernes, que es de 3.900 algo. O sea, esa misma, exacto, es la misma que se negocia. Lo importante es mirar cuál es el promedio de negociación del dólar spot, que es el que se negocia realmente en las bolsas de valores, que el promedio fue de 4.026 pesos. O sea, con respecto a la TRM vigente, que es la misma del viernes, tenemos un dólar que está casi 126 pesos, mucho más costoso. Mañana la reacción del mercado va a ser muy interesante. José ahorita lo señalaba antes del corte de comerciales. Prácticamente de todas las bolsas a nivel mundial, la que más cayó fue la bolsa en Colombia. Y es mucho más preocupante la reacción que tuvieron las acciones de las principales compañías que manejan ADRs en la bolsa de Nueva York, donde contamos a Ecopetrol, donde contamos a Bancolombia, al Grupo Aval, a Geopark. Todas tuvieron caídas muy grandes, y esa reacción la va a sentir precisamente mañana el mercado, y se va a seguir trasladando a medida que el nuevo presidente se demore mucho más en ubicar o en darle una señal al mercado de quién va a ser realmente el ministro de Hacienda. Pero no es lo mismo que hemos vivido en estos días que hemos tenido, y José lo dice, uy, se disparó, ya pasamos esa barrera psicológica, y en los últimos 1 o 2 meses hemos visto eso, dólar que se sube, bolsa que baja, bolsa que sube, bolsa que baja. Esto no está muy ligado a la situación mundial, porque hoy en Estados Unidos las bolsas estuvieron como bien, pero igualmente esto a nivel mundial es un círculo que afecta a Colombia. Pero ahí la respuesta, Nacho. Sí, hay que tener en cuenta que son muchas las externalidades transitorias de efecto negativo que vienen afectando en este momento a la economía mundial. Principalmente esos síntomas de estanflación, es decir, de altos niveles de inflación y estancamiento económico vía desempleo, que viene avivando el mundo gracias a la crisis de los contenedores, al problema que hay entre Rusia y Ucrania, han generado inestabilidad en materia económica a nivel mundial. Pero usted mismo lo señalaba, muchas de las bolsas y muchas de las acciones, sobre todo de las grandes compañías petroleras, el día de hoy cotizaron al alza. Y Ecopetrol con una caída en Estados Unidos de más del 13% y acá en Colombia de casi el 12%, más esa caída de casi el 5% en el Colcap, es un indicador realmente del riesgo que se está transmitiendo al mercado. Le meto ahí hacia la brava. Pero es que en Colombia son 3 empresitas las que están en la bolsa. O sea, Colombia no es un país de empresas de bolsa. O sea, realmente no es tan representativo como en otros países, ¿o sí? Pero precisamente por eso es mucho más peligroso, porque la inversión está concentrada realmente en pocos títulos. Y eso quiere decir entonces que el mercado se va a convertir o va a ser mucho más susceptible a cualquier cambio abrupto que vaya a haber en términos del modelo económico. Obviamente hay que también llamar a la tranquilidad y llamar a la cordura a los inversionistas, al mercado y al público en general, porque realmente apenas tenemos presidente electo el domingo. Todavía sabemos incluso que muchas de las propuestas que los candidatos a la presidencia hacen en campaña, si se cumple es el 20% de lo que propusieron. Además que hay que jugar con las mayorías y los consensos en el Congreso. No obstante, llama mucho la atención 2 elementos, 2 aspectos muy importantes en su discurso de posesión. Vamos a aplicar el capitalismo, pero no porque no nos guste, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, entonces, es un poco preocupante el hecho de que se reconozca que el modelo no gusta. Y hoy, precisamente, con lo que ustedes también señalaban alrededor de los anuncios de Ricardo Bonilla en cuanto a la muy posible reforma tributaria, lo decía de frente, nosotros vamos a aplicar un modelo socialdemócrata. O sea, acá lo que vamos a hacer es que todos nos vamos a meter la mano al bolsillo, pero ese meternos la mano al bolsillo prácticamente va a ser con una reforma
reforma que tratará de recaudar un valor que nunca antes en la historia ha sido posible de recaudar y que solamente quitando el IVA sobre los productos de la canasta familiar, uno podría decir vulgarmente que es una copia fiel de la reforma o de la propuesta de reforma tributaria que tumbó al ministro Carrasquilla. Vean, ha hecho una precisión ahí sobre el dólar de 5.000. Hay algunos que lo manifestaban, pero después de un año de gobierno de Gustavo Petro, dólar de 5.000. Y el dólar de 7.000 lo manifestó Corfi Colombiana la semana anterior, haciendo una proyección sobre el final de gobierno de Gustavo Petro, si se acaba, como lo ha prometido, la exploración petrolera. ¿Esto es pagar mucho más o que más paguen? Es en este sentido... Yo pago impuestos, entonces lo que quiere decir, muérase el susto Nacho López porque el año entrante le van a cobrar el doble. O esto es que van a entrar muchas más personas, ahora sí definitivamente a pagar, como siempre. Son las dos, Nacho. Hay un elemento en donde sí hay que ser conscientes. Si nosotros hacemos un análisis de los diferentes países que hacen parte de la OCDE, Colombia es realmente de los pocos países en donde gran parte de la estructura de tributación está concentrada en el impuesto corporativo, en el impuesto a las empresas. Acá sí es una realidad que los impuestos o el recaudo que se hace sobre las personas naturales entre los países de la OCDE es muy, muy bajo, ¿cierto? Pero hay que tener también en cuenta cuáles son, digamos, las posibilidades de ingreso y la importancia que tiene esa clase media y esos contribuyentes en términos del crecimiento de la demanda por la vía del consumo. Realmente, no solamente las personas, ustedes ahorita señalaban casi que en palabras textuales de Ricardo Bonilla, 36 millones de ingresos al año. O sea, hacían una cuenta alegre, 3 millones. Pero ojo, cuando hablamos de los ingresos, son los ingresos de todas las fuentes. Entonces estamos hablando de que usted con un salario de 3 millones de pesos al año, no son 12 salarios. Usted recibe realmente un salario adicional por concepto de cesantía y otro salario adicional por concepto de prima de junio y de prima de diciembre. Uno recibe 14 salarios al año. Estaríamos bajando nosotros, ¿cierto? Realmente el margen casi a 2.700.000, 2.800.000 pesos, el valor de los ingresos mensuales de las personas que entrarían a ser contribuyentes del impuesto de renta, contando adicionalmente algo, y es que también se modificaría entonces todo lo que tiene que ver con la retención en la fuente. Muy posiblemente muchas personas que tengan ese ingreso no tengan que declarar renta, pero muy posiblemente se bajará el tope de los ingresos mensuales que van a ser susceptibles de retención en la fuente, y ahí sí, esa retención en la fuente, todos ustedes saben que es un avance, un adelanto del impuesto de renta. Robert, y eso bajaría aún más si, por ejemplo, una persona de 1.800.000, pero tiene por ahí un arriendo de 1 millón de pesos. Claro. Esas rentas entran a ser constitutivas ¿de qué? Del gravamen. Entonces, realmente no es, o sea, vamos a ser conscientes, no es una mala idea para el hueco fiscal que tenemos nosotros, que tenemos en este país, y más con todo lo que ha pasado en términos de pandemia. Pero sí es una situación, un elemento muy susceptible dentro de lo que está, o de los elementos o aspectos que están en este momento conduciendo a la economía colombiana, porque el consumo es el principal impulsor en este momento de esas, por decirlo así, maravillosas tasas de crecimiento que venimos experimentando. Entonces, la plata no estaba en esos 4.000 personas. La plata va a estar es en la clase media de este país. ¿Y esto qué repercusión puede tener en la clase media, en el consumo y en la dinámica comercial del país? Ese va a ser el principal reto que va a tener el nuevo gobierno. ¿Cómo hacer para sostener el crecimiento de la producción? Que hay que recordar, venimos con una tasa la mejor en materia histórica en términos de crecimiento, 10.6%, que nunca antes lo habíamos obtenido y que muchos han querido demeritar, pero ese 10.6%, así lo quieran demeritar, fuimos la tercera economía en el mundo, luego de Irlanda, ¿cierto? Y luego de Turquía, que obtuvimos esa tasa de una tasa de crecimiento superior al 10% en el año 2021. Ahora, para el 2022, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos proyectan hasta el momento muy buenas tasas de crecimiento, en donde Colombia muy seguramente iba a seguir siendo la economía más dinámica. Aumentar la tasa y el porcentaje de tributación y la cantidad de contribuyentes inmediatamente va a afectar los niveles de consumo. Se lo va a poner muy sencillo. Si usted así sea que solamente le cobren 100.000 pesos en materia de renta,
Son 100.000 pesos que el año pasado usted dedicaba a consumir en diversión, que aumentaba, digamos, en términos del mercado, o que podía utilizar para el transporte público. Ahora son 100.000 pesos que usted le va a tener que entregar al gobierno nacional sin contar con la posibilidad de que se le retribuyan directamente, porque para cumplir las obligaciones fiscales ante el Fondo Monetario Internacional también vamos a tener que reducir el gasto en muchos aspectos y en muchas partidas del presupuesto. Y ahí precisamente, Robert, en esto de reducir el gasto, ¿no sería posible a partir de una reducción de ese gasto que tiene el Estado evitar hacer esa reforma tributaria por lo menos durante este primer año de gobierno? Es que la mayor parte de los expertos señalan con mucha preocupación de la necesidad tan, digamos, latente de anunciar desde ya esa posible reforma tributaria, cuando este año los ingresos que hemos obtenido en términos de rentas petroleras prácticamente descartaban para la gran mayoría, independientemente de quién llegara a la presidencia, que en esta misma, digamos, en este mismo periodo se empezara a tramitar un proyecto de reforma tributaria. Hay que recordar que con precios de petróleo por encima de los $65 el barril, por cada dólar que se ubique en este año 2022 el petróleo por encima de los $65 el barril, son 130 millones de dólares adicionales que recibe el país. O sea, ese colchón, ¿cierto?, a lo largo de casi 4 meses en donde hemos tenido el precio del petróleo por encima de los $100, le genera un coeficiente de caja muy interesante al nuevo gobierno, con el cual al menos debería haber pospuesto el anuncio de la reforma tributaria para el próximo año, sobre todo a sabiendas de las incertidumbres y de los riesgos que viene manejando en este momento la economía, pero a nivel global. Oiga, ¿qué ministro de Hacienda debe tener un gobierno de izquierda? Yo acá... Y en Colombia, donde Colombia, o sea, es que aquí no tenemos rentas petroleras, son pues mínimas frente a las venezolanas, no tenemos rentas del cobre como las tiene Chile. Colombia tiene no somos el país más industrializado, pero realmente sí es mucha la empresa y mucha la industria que genera mucho empleo. ¿Qué ministro debe tener un gobierno de izquierda? Un gobierno de izquierda que genera tanta incertidumbre en el mercado y va a sonar incluso un poquito extremo como yo lo voy a decir. Yo vengo de la academia, yo trabajo en la academia y considero que un ministro de Hacienda debe ser una persona que no tenga únicamente experiencia desde la academia. Va a sonar feo como lo voy a decir, pero el ministro de Hacienda que tenga un gobierno de izquierda y que tenga sobre todo ese gobierno de izquierda que en Colombia viene generando tanta incertidumbre, debe ser un conocedor del ámbito internacional, un conocedor de cómo funciona el mercado de capitales, un conocedor o una persona que haya tenido realmente experiencia en el medio más allá de la experiencia en términos académicos. Debe haber pisado una empresa realmente, pero no como cliente, sino una empresa realmente como un estratega. En ese sentido, calmaría realmente la incertidumbre que viene teniendo el mercado. Y entre más se demore el actual o el nuevo gobierno en señalar quién va a ser el ministro de Hacienda, mucha más incertidumbre y muchos más riesgos va a generar para el futuro de la economía en el país. Nacho, obviamente lo que nos dice Robert es completamente real, pero yo planteaba esta inquietud al principio del programa, Nacho. Es que el presidente Petro está en medio de 2 escenarios complicados. Uno, nombrar un superministro de Hacienda, una persona con todos los pergaminos para el cargo, que quizás no sea muy cercana a sus políticas, o nombrar una persona que sí sea bien cercana a sus políticas, que quizás no tenga todos esos pergaminos. ¿Qué sería mejor para el gobierno de Petro? Si el gobierno de Gustavo Petro quiere empezar con pie derecho, realmente se han postulado varios nombres. De esos nombres yo le voy a hacer, digamos, un recorrido por algunos. Cercanos a él podríamos hablar de una persona, y es Ricardo Bonilla, como lo mencionaba, que es de los pocos funcionarios que lo ha venido acompañando desde que estaba en la alcaldía de Bogotá y que es de toda su absoluta confianza. Incluso Gustavo Petro ha dicho que le gustaría trabajar con una persona que pensaría yo es de los más destacados economistas que tiene en el país, que es Ocampo. Ocampo fue ministro de Hacienda durante la época del gobierno de Samper, y ustedes saben que Ernesto Samper hace parte, digamos, del pacto histórico, o confesó su adhesión al pacto histórico ya desde hace rato. Fue también durante ese gobierno el director de Planeación Nacional y es reconocido en el ámbito económico a nivel internacional porque él fue el director de la CEPAL durante varios periodos y tuvo una destacada participación. Esa visión o esa, digamos,
ese nombramiento relajaría realmente la incertidumbre que viene manejando el mercado. Está también el nombre de Alejandro Gaviria e incluso su misma esposa, Carolina Soto, que realmente llegan en paracaídas después de los resultados de la primera vuelta a la campaña, que serían también dos nombres técnicos muy reconocidos y muy respetados en el medio. Pero no tan cercanos. No tan cercanos, pero serían la cuota de un gran facilitador de la campaña de Gustavo Petro, que todos deben reconocer es el expresidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, desde que le mandó Alfonso Prada al presidente Petro, prácticamente se convirtió en el respaldo ideológico de muchos de los contextos que hay detrás de lo que se supone vamos a tener en Colombia durante estos próximos 4 años. ¿En qué momento de un nuevo gobierno se ve la tendencia económica? ¿A los 6 meses, a los 3 meses o desde el primer día? No, desde antes de que se posesione el presidente, lo estamos viendo ahora y lo vimos incluso... Sí, pero una cosa es verlo ahora y otra cosa es cuando yo llegue allá y mire, uy, es que no se puede, o es que si yo hago esto, entonces pierdo las ayudas de Estados Unidos, o si yo hago esto otro, no puedo desarrollar el comercio con Venezuela, en fin, o sea, ya es cuando uno se sienta, entonces uno diría, ¿y cómo la afronta la gente de la calle? Porque puede arrancar con una propuesta económica fuerte y se cae el consumo, y se cae el consumo, y usted sabe que es gravísimo, donde caiga el consumo se acaba la producción. Nacho, pero vea, la incertidumbre incluso la está generando desde ya. Digamos que por X o Y razón la incertidumbre se mantiene, sigue cayendo la desvalorización y la pérdida de capitalización de Ecopetrol, el dólar se llega muy posiblemente a trepar a los 4.500 pesos, el 7 de agosto, cuando llegue a ser autónomo y tomar decisiones y trabajar consensos con el Congreso, realmente le va a ser mucho más complejo. Entonces, realmente la tendencia y los efectos o positivos o negativos en materia económica de un gobierno se empiezan a vivir desde el mismo momento en el cual el presidente es electo. Porque en este momento, ustedes se imaginan, el Congreso ya paró funciones o ya paró labores, ¿qué margen de maniobra va a tener realmente el presidente vigente en este momento, Iván Duque, cuando todas las apuestas y todas las miradas están realmente entre cuáles van a ser las decisiones que muy posiblemente se van a aplicar a partir del 7 de agosto? Entonces, muchas cosas pueden cambiar en este mesecito largo que nos resta para que el presidente Petro se posesione, y realmente podrían cambiar en algo las condiciones y se le haría o más difícil o más fácil, dependiendo de los anuncios que vaya graduando, que vaya explicando en el mercado, dependerá realmente el margen de maniobra que va a tener para negociar consensos en el Congreso. ¿Usted piensa que la economía mundial ya tocó fondo? ¿O esta crisis que estamos viviendo en la actualidad, en Europa, Estados Unidos, en todo el mundo, o todavía no ha tocado fondo? Todavía nos falta, Nacho, lastimosamente. Pero hablando, nos falta, ¿qué? 6 meses, 2 años. En el 2026 empezamos a levantar cabeza, Nacho, como fue para en el 2000. ¿Cuándo fue la crisis? 2008, Nacho. 2008. Es muy difícil establecer con exactitud, digamos, la fecha. Pero sí podríamos hablar que en términos de las afectaciones que viene experimentando la economía a nivel global, hay una que va a mandar, digamos, la permanencia de la crisis económica. Y es que mientras existan posibilidades de que el COVID siga vivo, vamos a tener incertidumbre en materia económica, por una muy sencilla razón: la tolerancia cero que tiene en este momento China a la convivencia con el virus. Y China hoy prácticamente le ha demostrado al mundo, con la parálisis que ha tomado alrededor de la cadena logística en el mundo, que la economía más importante del mundo son ellos. Y realmente gran parte de los fenómenos inflacionarios que viene viviendo en este momento el mundo, en donde muchos países tienen inflaciones que llegan a superar lo vivido durante los últimos 40 años, se ha debido gracias a esa parálisis en China, gracias a la existencia del COVID. Incluso yo le resto importancia a los problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque realmente la parálisis de la cadena logística, hay que pensar que de los 9 puertos que mueven más o menos el 95% de la mercancía en el mundo, en términos de comercio internacional, 7 están en China. Y de esos 7 puertos, prácticamente el de Shanghái es el que ha paralizado la cadena logística y ha sido el responsable de ese incremento en precios que viene experimentando el mundo. Entonces, por ese lado tenemos esa situación. Y ya los otros aspectos coyunturales derivados de las decisiones de política económica en los Estados Unidos y las decisiones que se tomen alrededor de la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania también son externalidades que afectarán la situación o el contexto. O sea, en otras palabras, China nos puede volver en cualquier momento
mundo a paralizar el mundo. Sí, señor. Sí. Y Nacho, y frente a lo que usted hablaba de la bolsa de Colombia, lo pequeña que es, tenga en cuenta que 250.000 personas más o menos son las que tienen papeles de Ecopetrol. Sí, no, digo es pequeña, son 250.000 personas, es poco. No es una gran cantidad de empresas las colombianas que estén transando en bolsa. Es que realmente la bolsa colombiana es muy pequeña. Es pequeña y ha crecido muy poco en los últimos 10 años, por decir que no ha crecido casi nada. No es como, pero usted tiene razón, esa es una empresa del gobierno que vale la pena. El panorama, lo que usted dijo, ¿no estamos en dónde? No estamos ni en Venezuela ni en Suiza o en Suecia. Bueno, habrá que apelar a la cordura y a la sapiencia para que el país salga adelante. Sí, y de todas maneras hay que también tener fe. El consumo, las familias, los hogares acá en Colombia son los grandes impulsores de la actividad económica. Entonces, acá el milagro de si nos va bien o nos va mal en términos económicos realmente no depende de una sola persona o no depende de una línea política o ideológica, si es de izquierda o derecha. Depende realmente de muchos consensos y depende también de la actividad económica que tengan los privados. Y, ¿por qué no?, sobre todo de esos pequeños y medianos empresarios que realmente son los que movilizan esos niveles de consumo que tanto incrementan el nivel de bienestar en la economía. ¿Sabe, Nacho, en quiénes percibo yo más pánico? Sobre todo en aquellos empresarios venezolanos que están en Colombia. Esos son los que están, entre comillas, más empanicados con el cambio. Pero a Petro le tocan dos cosas hasta positivas. Si usted lo pone a mirar, esta crisis pues todavía no ha tocado fondo, pero va ya con tendencia a recuperación. Venezuela, con su dolarización, empieza a retomar otro camino. El país, como lo hemos dicho muchas veces, llamado a recuperar y a proveerle una gran cantidad de productos, es Colombia. De hecho, impactante es que Brasil nunca rompió relaciones con Venezuela. Siguen. Colombia sí. Es un cambio de péndulo. Es una oportunidad. ¿Sí? Es una oportunidad que tiene de todas maneras el país. Robert NG, gracias por habernos acompañado. Nacho, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vuelva, lo invito a ver su programa, me encanta, buenos invitados. Muchas gracias, y este Nacho. tema, me imagino que lo tratará usted a fondo ahí hablando de economía. Usted se quedó sin preguntas. Pero sí con una información muy importante, Nacho. Último minuto, Nacho. Mañana, y esto atento para todos, mañana se reanuda el pico y placa para motos y para carros. ¿Ya para motos también? Sí, el alcalde de Medellín acaba de anunciar que ya se reactivó el servicio de transporte metro de Medellín. Se logró solucionar esta contingencia rápidamente a través de un sistema de soluciones de la Universidad Nacional y también con lo que se venía trabajando, este plan de construcción y también de inyección de concreto. Así que pilas que mañana todos los carros particulares y todas las motos pues tendrán su pico y placa conforme a la vigencia que veníamos desde la Secretaría de Movilidad. Perfecto. Y me digo que perfecto es porque entra el metro a funcionar. Qué dependencia del metro tan impresionante, qué buen sistema de transporte el que montamos en la ciudad de Medellín. Ojalá que el alcalde Daniel Quintero siga en su proceso de montar el de la 80. Y sabe que se van a equivocar. Va a ser descomunal el tráfico. No sé por qué, después de mirar los cálculos del túnel, digo que los cálculos que están haciendo el metro vamos a quedar se cortos. van a quedar cortos. No sé por qué tengo ese presagio. Robert, gracias. Gracias a ustedes. ¿Usted es una garota o no? Nacho, yo no, pero sí hay mujeres que quieren lucir como una garota y por eso si usted va de vacaciones y no tiene traje de baño, pues llegó el gran bazar de garotas, prendas exclusivas a precios muy bajos con descuentos hasta del 70%. Ventas físicas en el Centro Comercial Los Molinos y el Centro Comercial El Rodeo. Y vámonos con esta nota del Retiro, municipio hermoso de Antioquia. En el municipio del Retiro estamos renovando nuestra sala para que propios y visitantes puedan seguir disfrutando de nuestros paisajes, gastronomía, gente amable y un entorno seguro. La remodelación del parque principal es un hecho. Un parque verde con espacios amplios para el disfrute de grandes y pequeños. En el Retiro, el parque renace contigo.
Recuerden, se reactiva el pico y placa a partir de mañana, no solamente para los carros, sino también para las motocicletas. Vuelve el pico y placa, tengan muy presente esto debido a que se normaliza por ahora el funcionamiento del metro. Esto es una buena noticia, Nacho, para los del norte del área metropolitana, porque se han visto bastante afectados. Si bien hay unas rutas de contingencia de Bello, Copacabana y Girardota que ingresaban hasta el centro, les complicaba muchísimo el tema del transporte. Una era la información a las 9 de la mañana, bien distintas a las 6 de la tarde. Pero José, arreglaron el metro. María Andrea, ¿qué rápidamente, y otra cosa que se está arreglando son las pruebas en seco. Cuénteme qué pasa con eso el 26 de... Vean, Nacho, pues fíjese que habíamos tenido el anuncio a inicios de este año, en febrero exactamente, sobre el inicio de generación de energía de Hidroituango a partir del 26 de julio. Pues este día no va a iniciar a generar energía este megaproyecto, sino que lo que se va a generar son las pruebas en seco. Y hay una buena noticia porque pues ya también este fin de semana se concretó otro de los hitos en Hidroituango. Y es ese que motorzote ahí. Sí, Nacho, ya se instaló el primer rotor. Esto va a girar a unas revoluciones de más de 170 revoluciones por minuto, es decir, da más de 170 vueltas, lo que va a generar un campo magnético. Eso es despacio, eso es despaciecito, pero funciona. Y posteriormente esas revoluciones es lo que dará lugar a la generación de la energía eléctrica. ¿Sabes lo que es el agua moviendo eso? Que eso pesa un montón de toneladas a punto de presión de agua, que eso gire a 160. Maravilloso. Recuerda que hasta hace 160 poco... vueltas por minuto. Sí. 70, más o menos. 170. RPM, sí. Habíamos hablado de cómo habían llegado todos estos equipos, cómo los trasladaron desde el puerto de Barranquilla hasta llegar a Hidroituango, y ahí van paso a paso, Nacho. Los 8 generadores van a funcionar y va a ser ¿Ya está confirmado los 8, Nacho? No sé si estuvo sobre el rumor de los 4. No, a mí me habían dicho que iban a que 4 y que el resto no. Yo le creo a los 8 y creo que en el 2050 será un gran ingreso para el departamento de Antioquia. Antioquia con Hidroituango y Medellín con EPM. Seremos una región con un... Ay, Nacho, y EPM, se me había olvidado ponerle... Rápido, que tengo a Carmen Elena, cuente. Rápido. Nacho, se cayó en la comisión primera la aprobación de la enajenación de las acciones que EPM tiene sobre un... Sí, Nacho. Se citaron y no se dieron cuenta y no fue llegando la gente. Eso, ahí hubo un desorden. Pero ahí estuvo, pero rápidamente, mire, ahí estuvo el gerente de EPM, finalmente el concejal Simón Pérez dio su voto por el no, y conversando con él, pues él decía que precisamente bajo este nuevo gobierno presidencial de Gustavo Petro, pues él tiene uno de los proyectos como democratizar, es decir, que el tema del Internet, que sea a menor costo y más que sea público. O sea, en otras palabras, UNE sigue siendo de la alcaldía en un en la mitad por ahora, y eso está difícil. Eso se puede apelar, el alcalde puede decir, Doña vamos a Liliana plenaria. Castaño me llama esta mañana y me dice, Nacho, está la noticia. Y le dije, no, mire, yo por aquí tengo ya unos audios que me mandaron. De hecho, los mandé a usted y me dijo, no, eso no pasó nada, Lili, no va a ser la noticia del día. Carmen Elena Arango, ¿cómo me le va? Muy bien, buenas noches para todos. Bueno, Carmen, ¿qué es un contrato de prestación de servicios versus un contrato laboral? Claro que sí, el contrato por prestación de servicios es cuando una persona denominada contratista se obliga por su propia cuenta a realizar X actividad a favor de ese contratante. A ver, se diferencia en el contrato laboral, pues el contrato laboral puede ser escrito o de manera verbal. El de prestación de servicios necesariamente tiene que ser por escrito. Adicionalmente, en el laboral hablamos de trabajador y empleador, aquí hablamos de contratante y contratista. En el laboral necesariamente es esta persona que se somete pues a dicho contrato, el trabajador está subordinado a su empleador. La relación laboral está previamente pactada, cuál va a ser la finalidad. Debe cumplir un horario laboral, a diferencia del de prestación de servicios, en el cual él puede, no tiene necesariamente que cumplir un horario laboral, inclusive puede delegar en un tercero las funciones para las cuales se postuló. En la contratación, diferente, pues reitero, en el laboral, que necesariamente la labor la tiene que realizar de manera personal y directa la persona que se está contratando. En el contrato laboral se contrata directamente con una persona natural. En el de prestación de servicios se puede contratar con una persona natural o una persona jurídica. A ver, en cuanto al tema de prestaciones, en el contrato laboral están las prestaciones establecidas por ley, inclusive algunas de carácter extralegal que están contempladas en la convención colectiva, como lo son las vacaciones, las primas. También hay la posibilidad de las cesantías, interesa de las cesantías, diferencia que no es clara pues en el contrato de prestación de servicios, porque no se generan las mismas, inclusive no se genera un salario en el de prestación de servicios, sino unos honorarios que se pactan al momento de la contratación.
Adicionalmente, otra gran diferencia es frente al tema del pago a la seguridad social. Cuando se está en un contrato por prestación de servicios, el contratista es el que está netamente obligado a sufragar de su propio peculio el aporte al sistema de pensión, que corresponde al 16%, y eso se hace sobre el ingreso bruto del contrato, sobre el 40%. Lo mismo el aporte en salud, sería el 12.5%, al igual que también asume en su totalidad el riesgo laboral. En cambio, cuando estamos en un contrato laboral, el empleador tiene que asumir en salud el 8.5%. Y en salud se le descuenta únicamente vía salario el 4% al trabajador. Frente al tema de pensión, que es el 16%, también se le descuenta nomás el 4% al trabajador y el restante lo asume directamente el empleador, y el empleador es quien asume el 100% del pago de los riesgos laborales. Cuando un contrato laboral, ya sea escrito o verbal, se termina sin una justa causa o de manera unilateral por parte de ese empleador, el Código Laboral trae establecido cuáles son las indemnizaciones a que hay lugar. Esto es cuando se trata de un contrato fijo, será el tiempo que faltare para la terminación que se había pactado en dicho contrato. Cuando es un contrato a término indefinido, la sanción es un poco más amplia, o la indemnización, porque ya es mirando el tiempo que llevaba dicho trabajador laborando, y se paga el primer año 30 días de salarios y los subsiguientes 20 días y proporcionales. En cambio, en el contrato prestación de servicios, como es un contrato netamente de carácter civil o comercial, pues bueno, dichas normas contemplarán algún tipo de indemnización ante el incumplimiento que se lleve por parte del contratista. Son como las diferencias pues como básicas. Hay que tener presente que en el contrato laboral el empleador le proporciona directamente los medios al trabajador para que lleve a cabo la labor para la cual fue contratado, a diferencia en el de prestación de servicios, que es directamente ese contratista quien tiene los medios, la capacidad para llevar a cabo la labor para la cual se está postulando. Entonces, son unas grandes diferencias. Hay que tener presente que algunas veces esos contratos de prestación de servicios están disfrazados así con dicha denominación, pero nos vamos a la práctica y vemos que efectivamente ese contratista debe cumplir un horario laboral, está subordinado y es él directamente quien debe realizar la labor, no lo puede delegar en un tercero. Entonces ya nos iríamos a la figura de un contrato realidad, que sería pues ya ante la jurisdicción ordinaria laboral, con el fin de que a esta persona se le reconozcan las prestaciones a que hay lugar dentro de un contrato laboral. Carmen, ¿a dónde la tengo que llamar? Claro que sí, estamos ubicados en la carrera 49, número 5058, oficina 302 en la ciudad de Medellín. El teléfono aparece en pantalla, es el 480-1860, o atrás de la línea de WhatsApp, que se recibe mensajes de texto y de voz, el 304-218-8191. La atención es totalmente gratuita, sin cita previa, y estamos desde las 7 de la mañana a 12 del día. Y enseguida, después de esta pausa, Envigado, como siempre, trayéndonos excelentes noticias. ¿Qué sigue? Pensar positivo, sacar nuestro país adelante, trabajar por nuestros hijos. Vamos con toda, esa es la idea, y este país que nadie lo pare. Ya volvemos. Hola, bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado, el espacio institucional de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. Hoy vamos a hablar de las mujeres y para eso está con nosotros hoy la secretaria de las mujeres en el municipio de Envigado, Jennifer Quintero. Secretaria, bienvenida. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes para todos y todas. Muy contenta de que me inviten a este programa para hablarle de temas tan interesantes sobre las mujeres de nuestro territorio. Hablemos, secretaria, para que entremos en contexto de todos nuestros televidentes. ¿Qué es la violencia basada en género? Qué importante contarles e iniciar esta entrevista hablándoles de la violencia de género, y es todo acto que tenga que ver con violencia física o psicológica a una o más personas por ser razón de género. En este caso, las mujeres nos vemos muy vulneradas, pues años atrás, y en la historia se ve que las mujeres vivimos todos los tipos de violencias, pero también están las mujeres o las personas de la población LGBTI, de los grupos étnicos, que por la razón de género pasamos por la violencia mucho más fácil o estamos más vulnerables.
¿cuáles son esos tipos de violencia de género que se están presentando en este momento en el municipio de Envigado? Bueno, los tipos de violencia, y lo dice la ley 1257-2008, esta ley sale hace poco y se llama la de erradicación de violencias de género. Está estipulada la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, pero digamos que en nuestro municipio la violencia que más, digamos que se vive es la violencia psicológica, porque es la más sutil, esa no se ve, pero desde nuestra Secretaría estamos haciendo un trabajo pedagógico para que las mujeres entendamos cuáles son los tipos de violencias y cuáles son las rutas de atención, a dónde debemos de llamar cuando estamos pasando por un estado, un proceso de violencia. Siempre se presenta, secretaria, el fenómeno de que a las mujeres que están sufriendo algún tipo precisamente de agresión, como usted ya lo dice, física, mental y demás, les da miedo denunciar. ¿Las mujeres envigadeñas denuncian? Bueno, gracias. Importante, Luisa, contarle a la comunidad que gracias al trabajo pedagógico que hacemos en todo el territorio, las mujeres ya nos estamos empoderando, ya no nos estamos quedando calladas, ya alzamos nuestras voces y decimos, soy mujer, yo soy capaz, yo puedo poner una denuncia, ¿qué debo de hacer? ¿Con quién debo de hablar? Porque no puedo seguir callando, no puedo seguir naturalizando la violencia. Y claro, pues este trabajo que hacemos es con esta cartilla por todo el territorio, estas son las violencias, así se vive, este es el violentómetro, esta es la alerta, mucho cuidado, pero también las acompañamos, las asesoramos y nunca las vamos a dejar solas. Nos articulamos con comisaría, fiscalía, policía y llevamos todo, pues todas las mujeres a toda la asesoría que ella lo requiera. Si los envigadeños conocen algún tipo de situación de violencia contra las mujeres, ¿cómo pueden hacer para ayudarle a esa mujer que de pronto no es capaz de denunciar? No, importante que esto no es un tema solo de mujeres, esto es un tema de hombres y mujeres, que los hombres se sumen a este cambio. Realmente lo que buscamos es que los hombres también se enteren que hay una Secretaría de las Mujeres que trabaja por la garantía y la protección de las mujeres envigadeñas, pero que si los hombres están viendo que una mujer está pasando por un hecho victimizante, que por favor no la remitan o hablen con ellas y les diga, hay una secretaría que las acompañe, las asesora, no se queden calladas, y que los hombres hagan parte de este cambio ayudándolas, acompañándolas o notificándole a la Secretaría de la Mujer, está pasando con esta situación, ayudémoslas, porque muchas veces de pronto hay mujeres que no quieren denunciar, pero si nos cuentan, entonces nos vamos acercando a estas mujeres. Y dentro de ese contexto surge entonces en la Secretaría de las Mujeres Mujer no está sola, la campaña que se adelanta entonces desde su dependencia secretaria. Hablemos un poquito de ello. Así es, Luisa. Esta campaña Mujer no está sola, la nombramos Mujer no está sola, nace en pandemia cuando las mujeres estábamos confinadas, prestábamos el servicio psicológico y jurídico de forma presencial, pero cuando nos llevan a nuestras casas, al sector privado, nosotros decíamos, ¿cómo atendemos a una mujer? ¿Cómo le brindamos una atención integral que podamos llegar a ella y que no pueda estar pasando por todas las violencias y que si nos necesitan nosotros podamos estar ahí? Nace la campaña, brindamos atención psicológica y jurídica 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero también de forma presencial, ¿sí? Porque ya abren y digamos estamos en el sector público, entonces esta mujer si necesita 2, 3, 4, 5 de la mañana, ahí estamos para ellos, o sea, no se sientan solas, no sigamos callando o no sigamos naturalizando. Entonces esta campaña la nombramos en pandemia, es así como nace y hoy por hoy todavía continuamos con el proceso de Mujer no está sola. Surge en pandemia, como usted lo acaba de decir, secretaria, pero de ese tiempo para acá, que ya tenemos la presencialidad, como usted también lo dijo, pues hay un rediseño de esa misma campaña. ¿En qué consiste? Es así, hay un rediseño donde ya las mujeres no estamos solo en el sector privado, estamos en el sector público, ya estamos en las universidades, ya salimos a laborar, ya salimos a entrevistas, estamos en todo lo que tiene que ver con el sector público, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo y desde el municipio de Envigado territorios libres de violencias, que las mujeres salgan a hacer deporte y se sientan tranquilas, libres de
de violencias, que se sientan cómodas. Lo mismo para ir a una universidad, que no tengan que llamar a un amigo o a un familiar, acompáñame porque no puedo transitar por tal lugar, porque son altas horas de la noche y la mujer no puede pasar porque se expone. Entonces estamos haciendo una campaña, la estamos desplegando por todo el municipio para que los hombres se sumen, hombres y mujeres, y nos acompañemos y nos rodeemos como de todas las personas que nos pueden apoyar en situación vulnerable. Recordemos, secretaria, esas líneas virtuales para que las personas, las mujeres, hombres, mujeres, se puedan acercar entonces para atender o para solicitar atención. Y también hablemos de esas líneas presenciales. Bueno, como les cuento, nosotros rediseñamos la campaña Mujer no está sola, pero esta es la ruta de atención. En esta ruta se está todo lo que la mujer necesita para una atención si lo requiere en el momento. Estamos por todo el territorio, estamos en instituciones educativas, en círculos de mujeres, organizaciones de mujeres, y una de las líneas es 304-300-5752. Una de las líneas para que se puedan comunicar. ¿Y de manera presencial? Y de manera presencial, 339-4000, extensión 4501. Estamos de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. ¿Dónde estamos ubicados? Al lado de la Fiscalía. Es muy fácil de llegar, o a todo el frente del colegio El MUA. Fácil de llegar, no se queden calladas, por favor, denuncien. Y bueno, tengo un equipo muy bueno que va a estar esperándolas, escuchándolas y asesorándolas. Es el llamado que hace la secretaria de las mujeres en el municipio de Envigado para que la mujer no se quede callada, para que las mujeres sepan que hay una atención 24/7 en la administración municipal de Envigado en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. El llamado entonces, secretaria, finalmente para esas mujeres nuevamente y para que esta campaña Mujer no está sola pues no se quede en el tintero. Así es, que las mujeres no se queden calladas y que le pedimos a toda la comunidad envigadeña, hombres y mujeres, que se articulen con esta campaña, que sepan que existe una Secretaría para las Mujeres, pero que también acompañemos a estas mujeres que muchas veces no son capaces de denunciar, que les demos la confianza, que las asesoremos o que por lo menos nos remitan un número telefónico y nosotros hacemos todo el acompañamiento. Pero no naturalicemos más las violencias. Ese es mi mensaje. Es el mensaje entonces desde la Administración Municipal de Envigado, hoy con la secretaria de las Mujeres, Jennifer Quintero, quien nos contaba pues esa buena noticia de la campaña Mujer no está sola. Así terminamos nuestro espacio institucional. Juntos sumamos por Envigado. Hasta la próxima.